Buenas noches. Eh, una de las cosas que siempre se nos ha achacado un poco a la Iglesia Católica es pues, la falta de riqueza en cuanto a documentos, doctrinas, cosas. Creo que el día de hoy quiero compartirles algo que nos va a permitir ir quitando también un poco de esos mitos de que no hay enseñanza, que nos hace un llamado muy fuerte, muy grande, a poder encontrarnos viendo cómo complementamos nuestra vida. Cuando hacemos oración, se dice que hablamos con Dios. O sea, nosotros hablamos, Dios escucha. Resulta que cuando queremos hacer una comunicación efectiva con Dios, Él habla y nosotros escuchamos también. Entonces es necesario escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios ya no nos va a hablar tal vez como le habló a Samuel, como le habló a David, como le hablaba a los profetas. Tal vez eso ya no es lo común, pero sí hay muchas formas a través de la palabra. Y básicamente Benedicto XVI, que de Dios goce, nos dejó un documento riquísimo. Él, él era un teólogo de primera línea, alguien que siempre quiso rescatar esa importancia. Y nos dejó, pues básicamente, a nosotros un legado enorme a través de la encíclica Verbum Domini. Benedicto XVI promulgó en el año 2010, estamos hablando que es un documento relativamente joven, para los que a veces achacan que no hay un buen entendimiento, que tal vez el lenguaje, que la traducción, que la manera. Verbum Domini es una encíclica sumamente nueva, sumamente moderna, sumamente adaptada a los tiempos en los que podemos comprenderla. Y Benedicto XVI destaca principalmente la necesidad de renovar la atención a la escritura y a su correcta interpretación. Subraya él que la fuente insondable de vida, que la sabiduría de todos los creyentes es la palabra de Dios, no hay otra. Entonces es el complemento perfecto para tener una comunicación fluida y directa con Dios. Hay un énfasis muy grande con respecto a esto, y es que la palabra de Dios tiene que ser proclamada con valentía y claridad. La sociedad contemporánea ha buscado reducir todo nuestro concepto de Dios, o todo lo que en realidad engloba en términos generales las religiones, eh, a comportamientos hostiles. Yo sé que no es sencillo y que muchas veces el tema de las creencias pues también tienden a ser un poco complejas. Pero la indiferencia no nos puede ganar a los que sí creemos y a los que queremos cambiar el mundo de una manera positiva, o al menos dejar un impacto, una huella en nuestros hermanos. Es necesario que recordemos, pues como católicos que somos, que existe una relación estrechísima entre la palabra y la liturgia. La liturgia no son inventos. Muchos les han dicho a ustedes, les han hecho creer que muchas de las cosas que hacemos son inventos, incluso zafadas de tornillos de algunos hermanos en aquellos años inmemoriales, 2000 y tantos para atrás. Eso no es cierto. La liturgia tiene un fundamento bíblico fuerte, en algunos casos dogmático y en otros casos doctrinal, pero aún así hay un fundamento. No es un invento, no es que nos arrodillamos porque sí, no es porque hacemos una reverencia porque sí. Es importantísimo recordar que hay un primer llamado para los sacerdotes como cabeza, como pastores, como los primeros instructores, y a nosotros los fieles, que no nos podemos hacer los desentendidos de esta situación. Entonces, el diálogo interreligioso es necesario, pero es necesario comprender la palabra y estudiarla, amarla, dedicarle tiempo. No es por leerla, no es por nada más ahí contemplarla un ratito. Entonces, la encíclica nos llama a redescubrir esa centralidad de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Es la misión de la iglesia, el mensaje del amor de Cristo es la palabra, está ahí, está en el
llamado a amar, a perdonar, a no rendirse. Es profundizar conocimiento y que esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado den fruto. Esta es la primera parte. Voy a hacer una segunda parte donde vamos a conversar, o les voy a dar en un videito más chiquito tal vez, puntos importantes, puntos pues de valorar, o los más destacados de la encíclica, porque no solamente les estoy haciendo un llamado, pues también ya la he leído y ya he tenido que trabajar con ella, y eso es lo importante, que uno conozca realmente el mensaje de nuestros pastores. Entonces no se pierda la segunda parte. Ya nos vemos. Hola, gracias por quedarse, gracias por estar acá en esta segunda parte. Les recuerdo muy rapidito, vamos a recapitular. Estamos hablando de Verbum Dom, una encíclica promulgada por Benedicto XVI en el año 2010. Un documento extenso, riquísimo en cuanto a contenido, en cuanto a verdad, en cuanto a doctrina y a formación para nosotros. Vean, es muy difícil realmente decir puntos o decir cuál es lo más importante. Lo que pasa es que aquí podríamos durar horas de horas, podríamos hacer catequesis, podríamos hacer cursos, formaciones, cosas que nos permitan aprender más de ella, pero también les puedo rescatar puntos claves de algunos numerales donde se resalta aún más, donde destaca muchísimo más el tema de la relación de la palabra de Dios con nuestra vida como cristianos y en nuestra práctica de fe. El numeral 6 nos dice, así como gran idea central, que la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes y en la misión de la iglesia es vital, es una piedra angular. Así lo determina, así lo destaca su santidad Benedicto XVI. Del numeral 30 hay una reflexión, y de nuevo, esa relación que les decía en el primer video, de la relación entre la palabra de Dios y la liturgia, destacando ese lugar privilegiado de encuentro con Dios que tiene la liturgia, donde podemos encontrar la liturgia principalmente en la celebración de los sacramentos, especialmente en el de la Eucaristía, pero en todos los demás. Entonces, la vivencia de la liturgia debe ser algo privilegiado para nosotros. Es conectarnos, es acercarnos, es estar cara a cara, es estar a 1 centímetro, a 1 milímetro, es tener a Dios en el corazón, es estar cerca, es estar ahí con Él, es esa comunicación y esa interacción. Del numeral 42, el Papa aborda la cuestión de la formación bíblica. Esto es quizás algo que ha sido por algún tiempo una pequeña debilidad o una gran debilidad. Pues tal vez algunas enseñanzas anteriores aún quedan esos rezagos del temor a tocar la Biblia y a escudriñarla, meterse en ella, leerlas, a hacerle algunas, o traer anotaciones, poder comprender los contextos, las referencias históricas de un pasaje a otro. La formación bíblica podría durar toda la vida. Ni siquiera un teólogo puede decir que domina todo, porque siempre hay algo más. Entonces, es esencial en los sacerdotes, es esencial en los laicos, especialmente los que en algún punto servimos, que somos portadores del farolito de la luz del Señor, y a los que el Señor nos ha dado esos dones de palabra, de ciencia, de entendimiento, de poder llevar a los hermanos ese mensaje. Y cuando les digo esto, pues no puedo evitar irme al numeral 73, donde se destaca la importancia de la palabra de Dios en la evangelización. Es decir, no basta hablar bonito, no me basta a mí tener una bonita voz, ser un gran teólogo, ser inteligente, sino puedo contrastar la realidad, la vida, mi testimonio sobre todo, con la palabra. Es que si tengo un llamado a ser santo, si Dios me ha llamado a mí a ser santo,
ese diálogo y ese acercamiento no deja de ser simplemente palabras vacías si mi testimonio nos sustenta, nos refuerza y nos respalda lo que mi boca proclama. Y en el numeral 99 se nos hace a nosotros un llamado, principalmente, y es una de las razones por las que estoy haciendo este video. Es necesario difundir esa palabra de Dios en la sociedad, especialmente a través de los medios de comunicación. Por eso ustedes están viendo en esta red social o en el canal de YouTube. Precisamente porque no podemos tener miedo de llevar el amor de Cristo a los demás. Quiero hacer la salvedad de que no es atacando a quien piensa distinto, no es condenando a quien vive bajo normas de vida distintas, incluso otras fe, otras religiones, ¿verdad? Sino más bien el diálogo, es acercarse, es ser testimonio del amor de Dios. Es justamente a lo que somos llamados, a no tener miedo de proclamar la palabra. Al final, la palabra de Dios es amor. No podemos usarla para lastimar y herir a los hermanos, pero sí es necesario que encontremos esa valentía en los dones del Espíritu Santo para poder llevar a cabo este mensaje. De Verbum Domini yo rescaté estos 4 puntos o 5, principalmente porque son elementos que a mí me gustaron, donde se rescatan algunas cuestiones muy propicias. Sin embargo, la encíclica completa vale la pena estudiarla. No la lean como leer una obra literaria civil, por ejemplo. Tiene una instrucción enorme y los invito a que la lean. Las enseñanzas que se pueden encontrar ahí te pueden dar un cambio de perspectiva sobre el modo de vida de un católico, de un creyente y de un cristiano. Así que, pues, este ha sido el episodio de hoy, un poquillo más enfocado hacia esta parte. Les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempo, este espacio. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día. Nos vemos en el próximo episodio.